es uno de los modelos de IA más potentes hasta la fecha. Requiere un coste significativamente menor que sus competidores privativos y su lanzamiento supuso la mayor caída de bolsa de una empresa de la historia en un día. La llegada de la startup china DeepSeek con su modelo R1 está desafiando los modelos de negocio de la IA privativa. Y aunque muchas fuentes lo están analizando desde un punto de vista geopolítico y lo están centrando en posibles conflictos entre países, el verdadero giro que ha dado DeepSeek a la industria ha sido apostar por una inteligencia artificial abierta y más transparente con el proceso con el que se ha creado. ¿Ha puesto DeepSeek en jaque a los modelos privativos de las grandes empresas? ¿Está impulsando una nueva ola de inversión en IA abierta? Y si es así, ¿qué significa esto para las empresas pequeñas que antes no podían competir? Antes de nada, tenemos que aclarar una cosa. DeepSeek puede que no sea el modelo abierto definitivo, aunque no paren de repetirlo en su paper. Sin entrar en detalles técnicos, lo que sí podemos asegurar es que DeepSeek R1 ha marcado una gran diferencia respecto a los modelos anteriores, ya que tanto el código de su modelo como sus pesos han sido publicados bajo una licencia MIT, que nos permite usar, modificar y distribuir el modelo incluso con fines comerciales, además de detallar pasos clave de su proceso de entrenamiento en su paper técnico. Y es que este nivel de apertura ha sido bastante más que en anteriores modelos con un nivel de precisión igual de competitivos. O sea que aunque no sea un modelo abierto al 100%, sí que es el modelo más abierto de los 4 modelos más potentes hasta la fecha. Ya existían modelos de IA abiertos autodenominados open source antes, incluso más abiertos que DeepSeek R1. El problema que tenían era que su rendimiento estaba muy por debajo de los modelos más punteros. La única alternativa que había entonces, si querías un modelo potente, era usar los modelos privativos, que eran totalmente herméticos. Nadie sabe ni de dónde vienen los datos de estos modelos, ni la composición exacta de su arquitectura, más allá de que parten de la base de la que parten todas las IAs generativas, Transformers, que es una arquitectura publicada por Google en 2018. Os dejo su paper en la descripción para los más frikis. En el caso del modelo de DeepSeek, a pesar de no tener todos los elementos accesibles para entender cómo ha sido formado, ha conseguido igualmente desmantelar la idea de que hace falta una gran inversión detrás del desarrollo de un modelo para conseguir un modelo de IA puntero. Y ha abierto una gran oportunidad para muchas empresas, gobiernos y centros de investigación para crear más modelos de IA abiertos que compitan con los modelos punteros. DeepSeek ha demostrado que para crear un modelo potente de IA no hace falta tantos recursos como los grandes modelos privativos nos habían hecho creer, algo que un investigador anónimo de Google ya predijo en 2023, según el famoso documento filtrado We Have No Mode and Neither Does OpenAI. La reducción de costes de DeepSeek no ha pasado desapercibida por los inversores, lo que generó la gran caída de acciones en empresas como Nvidia y han hecho que los inversores se estén replanteando dónde poner su dinero. Pensadlo con un ejemplo real. DeepSeek R1 genera respuestas comparables a Grok 3, OpenAI O1, OpenAI O3, Gemini. Estos grandes modelos privativos y otros más, pioneros en la carrera de la IA, han invertido y presupuestado costes fijos en entrenar sus modelos más competitivos. DeepSeek, al publicar parte de su modelo y elementos para que pueda ser replicado, ha aprovechado los avances previos y ha reducido los costes de desarrollo. Con ello, ha acelerado la curva de aprendizaje sin asumir los costes iniciales que han asumido los anteriores modelos. DeepSeek R1 puede que no sea el modelo abierto definitivo. ¿Pero por qué? Para eso tenemos que entender qué es un sistema de IA, es decir, qué componentes tienen los modelos de DeepSeek y de qué elementos dependen. Vayamos por partes. La infraestructura. Aquí estamos hablando de cuántas GPUs hacen falta y cómo de potentes tienen que ser para realizar los cálculos que la IA tiene que hacer. También el almacenamiento de datos que esta usa para aprender y alguna cosa más. El siguiente elemento sería la interfaz, es decir, la capa de interacción con el usuario. O sea, ChatGPT no es la IA en su totalidad, sino solo una pequeña parte, la parte visible. Los datos, es decir, las fuentes de las que aprende. Esta parte es la que yo diría que es la más importante, porque tú puedes tener un modelo súper optimizado, rápido, eficiente, pero si las fuentes de donde ha aprendido para generar respuestas vienen de sitios fraudulentos o nocivos, o la forma de extraer esa información no es una que la IA pueda entender, entonces el resultado que obtendrás será poco fiable, sesgado e incluso erróneo. Por eso es fundamental asegurarse de que las fuentes de datos sean diversas, diversificadas y representativas del contexto en el que se va a utilizar la IA.
Todos estos componentes sustentan el modelo. Hay dos tipos. El modelo base, que se entrena con datos genéricos y no es capaz de razonar, como por ejemplo DeepSeek V3 Base. Es como un diamante en bruto. Y por otra parte, el modelo afinado o fine-tune, que está adaptado para tareas específicas. Por ejemplo, DeepSeek R1 está optimizado para razonamiento lógico. Los modelos afinados son como diamantes ya pulidos, listos para ser usados. Ambos modelos comparten un ADN común, la arquitectura Transformer, con la peculiaridad de que cada empresa adapta esta arquitectura de forma única. Algunas las optimizan para que el modelo tenga más velocidad, otras para que tengan más precisión y un sinfín de opciones. Pero claro, las empresas de IA privativa no muestran los cambios que hacen en esa arquitectura base. Esa es su ventaja competitiva, y la ventaja competitiva en empresas no se comparte. Los pesos son como las proporciones de cada ingrediente en la receta. Son los valores numéricos que el modelo ajusta durante su entrenamiento para encontrar un equilibrio en el procesamiento de la información. Cuando un modelo aprende, lo que realmente está haciendo es ajustar esos pesos con cada nuevo dato que procesa, afinando su capacidad de generar respuestas cada vez más precisas y coherentes. Y aquí viene lo importante. Sin pesos, el modelo no puede funcionar. Es como cuando en el juego de Zelda Link acaba con una comida sospechosa, un plato incomible, producto de echar los ingredientes al azar. Pues bien, un modelo sin pesos haría lo mismo, generaría respuestas incoherentes. Hoy en día, diferentes organismos han propuesto varios enfoques para clasificar el nivel de apertura en IA, los cuales podemos agrupar en tres categorías. Enfoques de gradiente, clasifican la apertura por niveles. Enfoques basados en puntuación, expresan si la apertura del modelo es mayor o menor con números. Y enfoques binarios, clasifican el modelo como abierto o cerrado, aunque pueden existir matices dentro de estas categorías. El problema es que todos ellos generan controversia en algún punto, y aún se está trabajando para que alguno de estos enfoques o algún derivado sea ampliamente adoptado por la industria y se convierta en un estándar a la hora de definir legalmente qué es o no es open source. Pero el dilema es que estamos hablando de IA generativa, un campo estratégico clave para la economía de países. Quien defina el estándar de open source AI tendrá un gran impacto en la regulación de la IA y su mercado. Y llegados a este punto, os lanzo un tema de reflexión a vosotros. ¿Quién debería de definir open source AI? Si miramos atrás, la definición y evolución de open source software fue resultado de un proceso abierto. La definición fue ampliamente adoptada por la industria y permitió que el concepto de open source se consolidara como un estándar en el desarrollo de software. Ahora, para open source AI debería de haber una definición que refleje las necesidades de una comunidad, al igual que para open source software. ¿Y si os dijera que ya existe una iniciativa colaborativa para definir open source AI y que en 2024 sacaron su primera versión? La Open Source Initiative ha trabajado durante los últimos 3 años con investigadores, ingenieros y otros actores clave en el ecosistema de la IA para desarrollar un marco basado en un enfoque binario, el tercero que hemos visto antes. Sin embargo, esta primera versión ha generado muchas críticas a la hora de ser adoptada como estándar por la industria. El propio director de la Open Source Initiative ha reconocido públicamente que este es un primer paso, pero no definitivo. La Open Source Initiative tiene un foro oficial dedicado para recibir feedback de la comunidad y contribuir a la mejora de futuras versiones de su definición. Y la definición de la Open Source Initiative, aunque es la iniciativa colectiva más avanzada hasta la fecha para definir Open Source AI, no es la única. La Free Software Foundation también ha estado trabajando para definir qué es Open Source en el campo de la IA y el Machine Learning, aunque reconocen que es un desafío complejo y lento. This definition or these criteria that we're working on are on our way. It's not going to take us years, but it's going to take us a little bit longer. Esta aclaración por parte de la Free Software Foundation creo que es algo crítico. La tecnología avanza a años luz en comparación con los procesos y las tomas de decisiones humanas, por lo que esperar más podría ser demasiado tarde. La falta de una definición adoptada universalmente permite que empresas puedan hacer uso de Open Source AI de manera ambigua, pudiéndose beneficiar de su imagen en un proceso conocido como Open Washing, que si queréis saber más, os paso el link donde explica el concepto en la descripción. Como veis, no hay una única definición ampliamente aceptada de Open Source AI, así que clasificar DeepSeek R1 no es tan sencillo. Por ahora, creo que una buena forma de medir cómo de abierto es un modelo, sin entrar en categorías, es ver cómo de fácil sería recrearlo con la información que han compartido. Al fin y al cabo, en Open Source no solo se trata de usar algo, sino también de entenderlo, replicarlo
y modificarlo. Y con todo esto en mente, lo que sí podemos confirmar es que, aunque DeepSeek no ha revelado todos los detalles de su modelo R1, su nivel de apertura ha permitido que otros proyectos tomen como base su trabajo para construir una versión que ha publicado el 100% de sus componentes para poder reproducir su modelo, como es el caso de OpenR1 de Hugging Face. Además, el equipo de DeepSeek hizo este comunicado. Y esto parece que son buenas noticias para la comunidad de open source. Aparentemente plantean compartir más partes de ese ingrediente secreto que les permitió hacer que R1 fuera tan pequeño, pero al mismo tiempo tan potente y económico, yendo más allá del simple hecho de compartir los pesos del modelo y resúmenes de los métodos utilizados. Puede que DeepSeek R1 no sea el modelo que termine la carrera de la IA, pero sí el que ha añadido más jugadores a una pista que hasta solo hace unos meses corrían unos pocos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Es Open Source AI el futuro? ¿Es esta la tendencia que tomará la industria? Déjame lo que piensas en los comentarios. ¡Chao, chao!